Reciban un saludo cordial del Instituto Nacional de Defensa Civil y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Mi nombre es Eric Cortijo Zárate. Vamos a ceñirnos netamente a la Resolución Ministerial 027-2016 PCM del 8 de febrero del año 2016, que fue publicado en el Diario El Peruano, los lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de emergencias. ¿Cuál es la finalidad de este documento? Es normar los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos en los 3 niveles de gobierno. Esto va a permitir de que los 3 estamentos de los 3 niveles tengan conocimiento de cuáles son los procedimientos establecidos dentro de estos procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para atención de emergencias o desastres. Asimismo, tiene también la finalidad que es para la atención oportuna de calidad en cantidades suficientes que cubran las necesidades energéticas mínimas de las personas damnificadas y afectadas en casos de emergencias y desastres en la aplicación de las entidades de los 3 niveles de gobierno. Cuando hablamos de necesidades energéticas mínimas, estamos refiriéndonos que en este documento tuvimos como referencia el manual de esfera, que son los lineamientos que se da de atención en una emergencia a la población damnificada, de cuánto lo que concierne a balance energético, balance de alimentos diarios se tendría que dar a una persona o familia damnificada por cualquier evento que haya sido producido. El objetivo de estos lineamientos van a permitir establecer, como dice, establecimiento de lineamientos técnicos y administrativos para la adquisición, en el almacenamiento y distribución de alimentos como parte de los bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencias o de desastres, efectuados por el INDECI, gobierno regional y gobiernos locales, que son los 3 estamentos, de acuerdo a su competencia para una atención ordenada y coordinada. Esto va a permitir de que los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan tener toda la orientación técnica y cuáles son los procedimientos administrativos correspondientes para que ellos se puedan ceñir a este documento y lo puedan adecuar a su propia competencia y a su nivel respectivo. En el ámbito de aplicación, en estos lineamientos hay que establecer y señalar que el presente documento es de obligatorio cumplimiento para el INDECI, gobiernos regionales, gobiernos locales, de acuerdo a su competencia, así como para las personas naturales o jurídicas relacionadas de manera directa o indirecta de la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos que forman parte de la ayuda humanitaria en casos de emergencias o desastres. Como pueden ustedes ver, estos lineamientos que se van a juntar a este módulo, en su detalle se va a adjuntar para que puedan ver el contenido de la misma. Aquí también tenemos todo lo que concierne a la base legal del cual está ceñido estos lineamientos, como el caso de la ley 29664, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, tenemos la ley orgánica de gobiernos locales, gobiernos regionales, tenemos la ley de inocuidad de los alimentos, toda la normativa detallada que hemos podido nosotros tener como base y fuente, lo hemos empleado como referencia. El tema del reglamento de la ley de contratación del Estado, que es la última versión. Tenemos también la ley de la creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, porque tenemos que hablar también de lo que concierne a alimentos enlatados, y otras normas que en detalle van a ver en el adjunto, en normas sanitarias para el almacenamiento de alimentos, que van a ustedes a tener como referencia y poder también poder ampliar su contenido en estos mismos. En lo que concierne a las disposiciones generales de estos lineamientos, podemos también señalar que se tiene en cuenta de que los alimentos que forman parte de estos bienes de ayuda humanitaria se van a utilizar netamente para la atención de emergencias o desastres, que va a tener un requisito de contar con una evaluación de daños, que eso los gobiernos locales y gobiernos regionales van a tener que elaborar para poder demarcar las necesidades y ver las personas damnificadas que van a ser beneficiadas con el tema de los alimentos. Así también hay que tener como disposición general que se tiene que prever la asignación de recursos presupuestales para la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos que se consideran como una necesidad básica y prioritaria para la atención de emergencias o desastres, que también forma parte de esta disposición general, y considerar que las condiciones de la zona geográfica y hábitos de consumo de estos lineamientos han sido considerados concerniente al tema de la región costa, sierra y selva, que cada una de ellas tiene alimentación propia
y de costumbres locales, que hemos tenido mucho cuidado en hacer la recomendación para poder nosotros dar cuál sería la dotación adecuada en raciones frías y en raciones de alimentos necesarios cuando se atienda una emergencia o desastre. También hemos tenido que considerar lo que concierne a las disposiciones específicas de estos lineamientos en adquisición, en lo que concierne al tipo de alimentos que hace un momento mencioné, que son raciones envasadas o frías, que son raciones que están listas para ser consumidas, compuestas por un conjunto de alimentos especialmente elaborados y balanceados, los cuales constan de 3 comidas, tanto desayuno, almuerzo y cena. Y en las raciones crudas son raciones que requieren un proceso de preparación cocinado para las familias a través de organizaciones comunales, alrededor de uno o varios albergues que se puedan organizar en la zona y poder dar la dotación de alimentos en forma adecuada. Aquí también hay que recalcar que el balance nutricional está en el orden de los 2.100 kilocalorías por día que una persona debe recibir, tanto en cereales, menestras, azúcares, grasas y algún producto de origen animal que se puede complementar para poder tener una dieta balanceada y que realmente no tenga ningún tipo de afectación a la persona que realmente ha perdido su vivienda, que ha perdido sus medios de vida o algún familiar. Es una situación muy, muy crítica cuando una familia damnificada o una persona sufre este tipo de afectación por parte de un evento natural, y es en ese caso que nosotros como Instituto Nacional de Defensa Civil incorporamos en estos lineamientos cuáles son los balances adecuados que pueden permitir una mejor nutrición balanceada en el momento de la atención de la emergencia, ¿no? También damos como disposiciones en el tema de almacenamiento, que los almacenamientos tienen que ser instalaciones que deben ser debidamente higiénicas, limpias y estar secas, adecuadas para poder conservar, en este caso, los alimentos que temporalmente se puedan almacenar en estas instalaciones. Y tenemos que tener en cuenta que debemos tener las previsiones contra las plagas de insectos, roedores y aves, que también expresa estos lineamientos. También es importante que toda la parte administrativa de lo que concierne a documentos, en lo que concierne a notas de entrada, de almacén, PECOSAS y otros documentos que también aparece en estos lineamientos, en los anexos, puedan tomar en cuenta el llenado respectivo para no tener ningún problema administrativo más adelante. Eso, en el caso, tiene que tener mucha injerencia el personal responsable del almacén, que pueda dar la conformidad, la recepción misma de los alimentos y poder hacer el despacho respectivo cuando se dé la distribución. Asimismo, de manera general y de manera detallada también se está dando a conocer el tema de la distribución. La entrega de alimentos a los damnificados y afectados por emergencia y desastres es gratuita y se prioriza a la población más vulnerable. En ese aspecto, el gobierno local o gobierno regional, en su evaluación de daños, tiene que marcar de manera priorizada las necesidades en formas inmediatas a la población más vulnerable. Y también destacar que en la distribución de alimentos, nosotros como INDECI entregamos al gobierno regional. El gobierno regional es que a su vez entrega al resto del gobierno, en este caso de la población, a través del gobierno locales. Nosotros como INDECI no entregamos de forma directa a la población damnificada y afectada, lo hacemos a través del gobierno regional. Es ahí donde el gobierno regional tendrá que hacer y pedir el padrón respectivo para poder justificar la entrega de la distribución de los alimentos de acuerdo a lo que se ha requerido inicialmente. También el INDECI hará un trabajo de acompañamiento, de monitoreo de lo que se ha distribuido en lo que concierne al tema de alimentos a las zonas afectadas. La entrega de alimentos para la distribución se brindará bajo 2 modalidades: en entrega de raciones para llevar a casa y entrega de alimentos para su consumo en un lugar denominado o determinado, mejor dicho, por la población damnificada. En responsabilidades tenemos que destacar lo siguiente, que el INDECI tiene una responsabilidad en hacer una programación anualmente del presupuesto, del requerimiento de presupuesto de alimentos, acorde a la estadística de los últimos 5 o 10 años, para tener previsto un presupuesto para comprar alimentos
sea raciones frías, sea en este caso raciones crudas, para poder tener en stock para cualquier situación de atención de emergencia o desastre que se presente, siempre y cuando se declare en estado de emergencia en los niveles 4 y 5. Asimismo, tenemos que también nosotros fomentar y poder elaborar estos instrumentos, herramientas de dispositivos de gestión que van a permitir orientar mejor a los gobiernos regionales y gobiernos locales en el qué hacer para poder tener la gestión de alimentos en forma completa en lo que concierne al tema de qué cosa hacer cuando se soliciten los alimentos, cuando lo almacene, cuando tenga que hacer la distribución respectiva. Eso es importante, pero también destacar que los gobiernos locales y gobiernos regionales también pueden hacer la adquisición de alimentos siempre y cuando se cumpla acorde a la normativa de estos lineamientos que estamos presentando, elaborando, para poder tener una mejor performance. En cuanto a los gobiernos regionales, tenemos que también recalcar que tienen la responsabilidad de adquisición y almacenamiento de estos alimentos para atención de emergencias y la distribución de alimentos que tienen que hacer siempre y cuando se coordine con los gobiernos locales a través de un padrón de damnificados, que va a ser la justificación de poder entregar los alimentos en forma oportuna, en forma adecuada, pero con una justificación debida. Asimismo, los almacenes, que también está a cargo los gobiernos regionales, tienen que ser almacenes que realmente cumplan con las condiciones de seguridad, de conservación y previsión ante cualquier situación de contaminación. Es importante que eso se debe recalcar, así como el INDECI cuenta con almacenes nacionales a nivel de 17, 18 almacenes nacionales, de los cuales no todos están con una instalación de almacén para alimentos. Se debe también tener en cuenta esa previsión de poder contar con almacenes apropiados para conservación de alimentos. En cuanto a disposiciones finales, el tema de aprovisionamiento de alimentos, se deben adoptar acciones de previsión y mecanismos que aseguren la existencia de abastecimiento continuo de productos alimenticios. Es algo que también lo estamos señalando en estos lineamientos. Y lo que concierne la responsabilidad del gobierno regional en la distribución de alimentos al gobierno local debe ser realmente monitoreado y que la entrega de los alimentos sea entregado en forma oportuna. Si entregamos alimentos prácticamente en un día al gobierno regional, tiene que el gobierno regional ya haber previsto el tema de transportes, el haber previsto los lugares donde rápidamente distribuirá los alimentos, teniendo en cuenta la temperatura, teniendo en cuenta el grado de accidentabilidad que se puede dar en la zona, poder ver la forma de llegar lo más rápido posible para poder entregar los alimentos a la población damnificada y afectada. Como podemos ver en estos lineamientos, van a permitir de una forma dar toda la orientación a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en el qué hacer en la gestión de alimentos, desde lo que concierne a su adquisición, desde lo que concierne a su almacenamiento y a su distribución. Para eso tienen el detalle de este dispositivo, de estos lineamientos que van adjunto a este módulo, y esto va a permitir tener una mejor orientación concerniente al tema de la gestión de alimentos. Gracias.